delicioso té de crisantemo, pero frío. Le puse hielos, pero ya no existen los hielos, pero está frío, me gusta. Fui a una exposición de arte de Lee Dai-won y me inspiró demasiado cómo él desde pequeño, desde que tenía 12 años, personalizaba todas sus libretas, todas las cosas que utilizaba, y me inspiró a personalizar las mías. Ustedes saben que yo soy como de poner algunas fotitos en las portadas o de no poner nada, pero dije, ¿por qué no? Quiero personalizarlas con mi estilo, porque ahorita me gusta bastante la acuarela, pero como muy informal, como de este estilo. Entonces, esta es mi libreta de archivos. Estas son como notitas. Entonces, cada vez que quiero resaltar algo, pues agarro una notita de aquí. Y es de archivos y referencias. Este es mi diario. Este es mi diario por el momento. Es de Muji. Y aquí le puse pues algunos dibujitos. Por ejemplo, tiene esta tacita de té, tiene aquí unos mooncakes que me gustan demasiado, son chinos. Tenemos aquí unos persimmon y tenemos un té. Ustedes saben que me encanta todo esto del té. Algo que he estado recientemente es conocerme más y crear más posibilidades para mi camino, y te quiero enseñar qué es lo que he estado haciendo para no sentirme limitada a mis posibilidades de lo que quiero ser, de lo que quiero llegar a ser. Entonces te quiero compartir un poco de qué es lo que he estado haciendo. Esta se llama la estrategia de Odiseo. Si sabemos, la película de Odiseo tiene diferentes caminos que elegir. Odiseo pasa por demasiados lugares, demasiadas cosas y dificultades a lo largo de toda su vida. Entonces, este método fue diseñado por Bill Burnett y Dave Evans, y en lugar de descubrir qué es lo que quiero hacer con mi vida, imagina varias vidas posibles y vemos cuál nos atrae más, cuál nos gusta más. Y también creo que un punto muy importante de esto es que vemos que hay muchas posibilidades. En algún punto esto se puede juntar. Este esquema me gustó demasiado porque no existe aquí la vida correcta. Existen 3 posibilidades diferentes. Vamos a hacer 3 versiones diferentes de nuestra vida. Esto es a largo plazo, a 5 años de plazo. Entonces, la primera vida es tu vida actual. ¿Qué pasaría si continuáramos haciendo lo que hoy estamos haciendo sin ningún cambio, sin desviarnos ni un poco de lo que estamos haciendo, sin arriesgarnos en nada? No es que sea aburrida y no es que sea malo que tu vida de ahora sea así, sino que nada más te des cuenta de un panorama actual, que te des cuenta de que si no cambiaras nada de lo que estás haciendo, si siguieras yendo al mismo trabajo constantemente por 5 años, si no te arriesgaras a hacer nada diferente, ¿cómo sería tu vida? Aquí te vas a preguntar, ¿dónde vives? ¿En qué trabajas? ¿Eres feliz? ¿Estás aprendiendo algo nuevo? ¿Tu situación económica mejora o sigue igual? ¿Cómo te sientes con esta vida? ¿Y qué te falta? No intentes hacer esta vida perfecta, tiene que ser como una continuación de lo que estás haciendo ahora. Después, la segunda vida. Aquí en esta vida te vas a plantear si la vida actual que tienes, la que tienes ahora, si todo lo que tienes ahora desapareciera. ¿Qué es lo que harías? ¿Tu profesión deja de existir? ¿No vives en el mismo lugar? Aquí estas preguntas son importantes. ¿Qué harías? ¿Dónde vivirías? ¿Qué estudiarías? ¿Cómo ganarías dinero? ¿Qué estarías haciendo? ¿En qué trabajarías? Esto yo me lo planteé de una forma, no como si de repente todo se esfumara. No. Sino, por ejemplo, si pudiera regresar el tiempo y si estuviera de, no sé, 15, 14 años, ¿qué es lo que elegiría en ese momento en lugar de haber elegido lo que ahora tengo? No me estoy planteando como si tuviera todo lo que quisiera, ¿qué es lo que haría? No, sino si eligiera otro camino, si no hubiera elegido estudiar nutrición, si no hubiera elegido venirme a Corea, ¿cómo sería mi vida? Eso es lo que yo me planteé, no que de repente ahorita ¡pup!, se desaparece. No, creo que es muy bueno especificar que es como de antes, qué es lo que hubieras elegido, qué es lo que hubieras hecho diferente. Esta segunda vida me pareció bastante interesante y divertida porque, no sabes cuántas cosas me imaginé y cuántas cosas hubiera hecho diferente, porque ahora tengo este panorama de que estoy viviendo la primer vida. Pero si hubiera elegido la
segunda vida, ¿cómo hubiera sido? Es demasiado divertido y te abre un panorama impresionante. Ahora vamos con la tercera. La vida donde eliminas todas las expectativas, donde el dinero no es un problema, donde puedes hacer lo que tú quieras. No necesitas impresionar a nadie. No tienes miedo al fracaso. Lo económico está resuelto. Tienes el dinero para empezar lo que tú quieras. ¿Cómo vivirías esa vida? La vida que viviría si hiciera lo que realmente me interesa. Si no me diera vergüenza hacer las cosas, si no tuviera miedos. Ok, lo primero es ¿dónde despertarías? ¿Dónde estarías en este momento? ¿Qué harías con tus mañanas? ¿Qué aprenderías? ¿Qué crearías? ¿Qué lugares conocerías? ¿Qué tipo de trabajo tendrías? ¿Qué tipo de amistades tendrías? ¿Qué tipo de persona sería? Esta es una pregunta bastante importante. Creo que muchas personas y todas las personas crecemos por diferentes factores, por las cosas que nos pasan buenas o malas, por los obstáculos que hemos tenido. Entonces, también es importante que pienses, si yo tuviera todo, ¿de verdad sería una buena persona? ¿Elegiría ser amable todos los días? Que seas sincero contigo mismo, que quites ese ego y pongas tu ego de lado y que seas sincero contigo y digas, ¿realmente lo haría? Creo que este es un paso que tiene dos puntos importantes. El primero es que te das cuenta de que hay algunas cosas que no has hecho por miedo al fracaso específicamente y por vergüenza, porque te da vergüenza que los demás o las personas que te conozcan te vean luchando, que las personas que te conozcan te vean chingándole. Muchas de las veces es lo que nos detiene y también lo económico. Me puse a pensar, bueno, si yo tuviera lo económico, esto es lo que empezaría. Pero ahora que me di cuenta de esta perspectiva, ahora creo que lo primero que puedo hacer es ahorrar, tener lo económico para empezar lo siguiente. Por ejemplo, ¿no? Es algo que te pone mucho en perspectiva y te abre tu mente para qué es lo que puedes hacer. Y también me di cuenta de que mi vida, al final y al cabo, siempre es algo que quería hacer, siempre me incliné muchísimo a lo artístico. El punto 4 no es ninguna vida, ya escribiste todas tus vidas posibles, las 3 posibles. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Ahora lo interesante es que les pongas un nombre. Por ejemplo, aquí yo puse, la vida 1 es la continuación, la vida que probablemente tendría, que es la más posible, por así decirlo, si no me arriesgo en nada. La vida 2 yo le puse el desvío, la vida que tendría si mi camino actual desapareciera, o sea, si pudiera tomar otra ruta, si hubiera tomado otra ruta, por ejemplo, en el futuro. Y la vida 3, la aventurera. Ya que tienes eso, creo que es muy importante poner en perspectiva y yo lo hice dándole una puntuación. También me hice algunas preguntas como si me interesa, si me emociona, si tiene sentido para mí. La puntuación es para darnos cuenta de qué es lo que estamos sintiendo en este momento. Que tú puedes crear tu vida dependiendo de los miedos, de las decisiones, que a veces basamos nuestras decisiones o nuestras vidas o lo que queremos hacer por miedo a decidir, por el miedo al fracaso, por lo que los demás por las expectativas, por lo que los demás esperan de nosotros. Y lo más importante, que es lo que ya habíamos hablado hace un ratito, es que te tienes que dar cuenta de los patrones y de los puntos en común, las cosas que aparecen repetidamente. Por ejemplo, en las 3 vidas quiero al final y al cabo vivir en China, terminar en China, que al final y al cabo quiero dedicarme al arte 100%, que al final y al cabo quiero rodearme de este tipo de gente, quiero terminar haciendo esto. Esto puede revelar lo que deseas realmente, lo que profundamente deseas, y eso pone en perspectiva lo que puedes hacer hoy, lo que puedes decidir hacer hoy para poder crear eso, porque al final y al cabo estos hilos se unen si tú te das cuenta. Tal vez en alguno te tomó más tiempo que el otro, tal vez en alguno no es como que te dediques 100% a eso, pero te dedicas también a otra cosa a medio tiempo que te gustaba. Por ejemplo, medio tiempo al arte, medio tiempo a ayudar en un café o estar en tu cafetería. ¿Sabes? Ese tipo de cosas. No necesitas exactamente vivir una vida 100% como en estas 3. Te vas a dar cuenta que en las 3 te gusta aprender, que en las 3 te gusta crear, que en las 3 te gusta ser autónoma, independiente, que en las 3 te gusta viajar, conocer. Y justamente es esto, identificar tus anclas, que son muy importantes. Las anclas es lo que te está impidiendo
pues vivir esa vida. ¿Qué es lo que te impide ahora vivir la vida que tú quieres o decidir lo que tú quieres hacer ahora? Por ejemplo, el dinero, el lugar en donde vivo, mi familia, mis estudios, el tiempo, las responsabilidades. Eso es algo muy realista, por ejemplo. El miedo a empezar tarde, a la aprobación, a que a la gente no le guste, a fracasar. Y esto es muy importante porque a partir de que tú sabes qué miedos tienes o qué anclas tienes, puedes establecer también soluciones y darte cuenta de que también es importante arriesgar, que aunque tengas miedo, tienes que decir, yo sé que tengo miedo, pero chingue su madre, me arriesgo. Eso es algo que me ha ayudado muchísimo a mí, es decir chingue su madre. No, también creo que aquí lo importante es que te des cuenta que puedes diseñar tu vida y puedes arriesgarte, tomar pequeñas cosas de la vida 1, 2 y 3. Por ejemplo, de la vida 2, yo dije, si no hubiera estudiado nutrición, hubiera estudiado artes. Bueno, en la actual, en la que estoy viviendo ahora, también puedo estudiar artes. ¿Por qué no estoy estudiando artes ahora? Ahí me doy cuenta de mi ancla. Bueno, porque siento que voy tarde. Entonces es poner esto en perspectiva. Voy a un taller de aprender a coser, de diseño de modas, de imagen, ¿sabes? De pintura, de cerámica, lo que sea. Y aquí es cuando tú dices, debería de tomar más riesgos, debería de empezar a hacer las cosas y no solamente dejar en planearlas y no solamente en pensar y decir, es que hubiera hecho esto, es que si yo tuviera el dinero haría esto. No es hablar en el pasado, no es hablar en el futuro, es hablar en lo que puedes hacer ahora. Hoy empiezo a escribir algo, de lo que sea, porque quiero ser escritora. En mi vida 3, si yo tuviera el dinero y el tiempo, escribiría, pero hoy es reconocer que sí podemos hacer esto hoy y no solamente ayer o mañana, sino reconocer que lo podemos hacer ahora. Me cambió la perspectiva completamente porque me di cuenta de lo que estoy haciendo y lo que no estoy haciendo para poder crear la vida que quiero, porque al final y al cabo nosotros creamos nuestra vida con todo y nuestras anclas, con todo y nuestras responsabilidades, nuestros problemas, lo que nos da miedo, lo que no nos da miedo. Al final y al cabo creo que tomar pequeños riesgos es lo que nos lleva muy lejos también y no pensar tanto en las expectativas de los demás. Te recomiendo que lo hagas cuando termines de ver este video. Agarra esa hoja y empieza a hacer tus 3 vidas posibles y las 3 vidas que puedes crear, que al final y al cabo se unen en el camino. Aquí está mi amiga. Estoy comiéndome. Qué bonito. Este diseño está ¿Se increíble. pueden tocar fotos? Sí, ¿Se solamente. pueden tocar? ¿Se pueden sacar? Yo como que sacar. A mí me gusta ese. Yo dije tocar fotos. Tienen un diseño súper hermoso. Me acabo de terminar de bañar y mientras me hago el skincare, quiero platicar un poco de razones por las cuales como mujeres no deberíamos de competir o estar en competencia por un hombre. Es no entrar en una dinámica para competir por la atención, por el amor o la elección de un hombre. Sé que esto se ve bastante turbio, pero es té de jazmín con leche de almendra. Antes de todo me limpio la cara con este producto de Axis. Me gusta muchísimo, se llama Kojic Yuzu
Pack Cleanser. Me gusta cómo deja mi piel muy suavecita. Un hombre no es un premio. Esto hace que las mujeres tengamos una posición, es más que nada de que nosotras somos las competidoras y el hombre es el que va a decidir quién es con la que se queda, quién merece más bien ser elegida. Esta es una posición que da la oportunidad al hombre de elegir y nosotras no tenemos esa elección hacia quién queremos como pareja, y es este constante estado de competencia entre mujeres. Y en realidad de preguntarnos qué es lo que este hombre tiene que me agrada, que me gustaría tener en mi vida, que me interesa, que me aporta, terminamos en un estado de posición de preguntarnos, ¿soy mejor que la mujer? La atención deja de estar en lo que nosotras queremos y es un estado de competencia constante, y al estar en competencia constante con otra mujer es empezar a compararnos también. Es también siento que nuestra autoestima dependa de ganarle a otra mujer, y creo que este estado de saber quién es mejor que la otra, si soy mejor que ella, es algo que nos daña constantemente a nosotras y pierde de vista todo este sentido. Ahorita estoy usando este de Essence, que me gusta porque siento que es muy ligero y no me deja la piel pegajosa. Después de esto me voy a poner mi Eye Serum, también de la misma marca de Axis. Otro punto muy importante es que desplaza la responsabilidad del hombre. Si dos mujeres compiten por un hombre que está coqueteando con dos mujeres al mismo tiempo, esto se suele plantear como, pues ¿quién se va a quedar con él? ¿Sabes? Y esto es un punto que pues platicaba anteriormente, de que le dejamos la decisión a él en lugar de nosotras tener nuestra propia decisión. Dejamos de cuestionar cómo es que nos está tratando a nosotras. Es decir, que está coqueteando con dos personas al mismo tiempo y no nos cuestionamos eso, esa acción de que está coqueteando con dos personas al mismo tiempo en lugar de respetar. Y eso pues también es cuestionable. Ya terminé de ponerme el Ice Serum. Me gusta mucho porque también tiene este como tipo roller. Déjame ver. Sí se ve. Y este también me lo puedo aplicar aquí también, como si fuera un guasha. Y eso me agrada bastante. Y al estar en competencia con un hombre, ahí nos cuestionamos también nosotras como mujeres cómo el sistema patriarcal, el sistema social también nos tiene todavía en control, y es porque nos ponemos a competir con una mujer respondiendo precisamente a las mismas expectativas sociales. Por ejemplo, el de ser la más deseada, el de que quiero ser la elegida, la más bonita. Eso creo que es principal también, cuestionarnos nuestras actitudes como de no debería de estar compitiendo por un hombre. Después del roller voy a colocarme pues mi crema. Ahorita estoy usando esta de Skin 1004, que la verdad no sé si me agrada bastante, pero es la única crema que tengo y me gusta acabarme los productos que tengo. Y bueno, otro punto es que ser elegida no determina nuestro valor como personas. Que un hombre prefiera a otra mujer antes que a ti no quiere decir que tú no eres nadie. No quiere decir que tú no, o que la otra persona es mejor, o que tú no vales nada. Algo muy importante que quiero que sepas es que empieces a tomar las decisiones por ti. Empieces a tomar las decisiones y elegir qué personas quieres en tu vida, no solamente en cuestión de relaciones amorosas, sino también de amistades, lo que tú quieres y con qué personas te quieres rodear. La mujer precisamente deja de ser un objeto de selección. El siguiente punto y el último, creo que es más importante la alianza entre mujeres en lugar de la competencia, el apoyo entre mujeres en lugar de competir entre nosotras, o simplemente el reconocimiento. A veces puede ser obviamente que no nos llevemos bien con todas las personas, con todas las mujeres especialmente, pero el reconocimiento y por sí solo de que ser mujer y cambiar esta dinámica de
estar compitiendo constantemente contra otras mujeres. No siento que valga mucho la pena sacrificar la alianza entre mujeres, el apoyo entre nosotras por la validación de un nombre exactamente. Y más que nada es esto de recuperar tu poder de decisión, de si tú quieres en realidad a esta persona, en lugar de esperar a que esta persona elija por ti o que te elija como si fueras un objeto. Y pues creo que estas son algunas de las razones por las cuales las mujeres deberíamos de dejar de competir por la atención, la validación de un hombre. Y esto es en todos los aspectos.